Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio 6 de Inoportunos Podcast. Este podcast diseñado por Jorge López y David Díaz para hablar sobre conceptos de la psicología, a través de conversaciones muy digeribles, y que más que nada puedan ser comprensibles para todas las personas. El día de hoy, como se los habíamos prometido en el episodio pasado, abordaremos el tema del alcoholismo, esto en el marco del Día Mundial Sin Alcohol, que se conmemora este 15 de noviembre. Y también, como les habíamos prometido, el día de hoy tenemos un invitado súper especial, un profesional de la salud bastante comprometido. Tuve la fortuna de llevar prácticas profesionales con él en mi formación en la Facultad de Psicología, y creo que las enseñanzas, y pues todo lo que uno puede aprender de nuestro invitado del día de hoy es bastante, particularmente en un tema muy sensible y que creo que se enlaza bastante bien con el tema del día de hoy. Pues David, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con el profesor de la Facultad de Psicología, Alfredo Mesa Covarrubias, que también es un especialista en el tratamiento y prevención de adicciones. Profesor Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Jorge y David? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes y ya verte también en esta parte profesional. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias, profe. Y en ese sentido, para ir comenzando con el programa del día de hoy, ya lo mencionaba hace ratito, es profesor de la Facultad de Psicología, especialista en adicciones, pero cuéntenos un poquito, ¿cómo ha sido este proceso de formación en el tema particularmente de adicciones? De las adicciones. Bueno, pues primeramente me gustaría comentar que no es fácil encontrar pues un programa de posgrado en el área de las adicciones en México. O sea, algo que me costó trabajo justo fue encontrarlo, ¿no? Entonces, particularmente yo estudio la especialidad en un primer inicio en la Ciudad de México, en el Centro de Estudios Superiores de Montefénix, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, perdón. Bueno, también hay otros programas de posgrado en la UNAM, por ejemplo, de adicciones. Sin embargo, cuando yo quise estudiarlo, no era tan accesible. Hoy en día creo que ya hay un poquito más de oferta académica en ese sentido. Estudio entonces en el 2013 y después, perdón, del 2011 al 2013 termino y me quedo trabajando ahí en la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Esto me dio mucho la oportunidad de ver como ya a flor de piel este problema desde el plano de ir a observar centros, establecimientos que atienden adicciones y pues vivir en carne propia, ¿no? A veces las carencias, dificultades que se pueden tener en este sector, porque es un sector muy desprotegido. Sabemos que las adicciones pues se han visto desde la historia como algo más moral y hasta hace poco, relativamente, se le ha empezado a dar el peso que tiene, ¿no? Como una enfermedad multifactorial, multicausal y que pues bueno, se puede estudiar y podemos implementar programas cada vez más pues eficaces, ¿no? Y después de todo esto, eh, hago la maestría, después igual en el tema de la prevención de las adicciones, eh, y prácticamente esa ha sido mi formación, ¿no? He estado ya un poquito en el tema desde hace algo de tiempo. Y bueno, es un tema que a mí me apasionó mucho porque pues nunca termina, ¿no? O sea, es un tema que siempre hay actualizaciones, siempre hay cosas nuevas, programas nuevos, modelos de tratamiento nuevos, y realmente cuando uno está en esta área, se da cuenta que hay mucha necesidad de profesionales en el área, ¿no? Ese es uno de mis objetivos justo en la Facultad de Psicología es ese, ¿no? Como meter un poquito esa motivación a que más psicólogos se especialicen en esta área. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por compartirnos un poquito de su formación, profesor. Am, que de hecho, muy importante todo esto que menciona. Creo que de pronto, como dice, el tema de las adicciones no lo solemos voltear a ver desde el ámbito profesional, ¿no? Y por ejemplo, em, lo que solemos pensar cuando hablamos de adicciones es, por ejemplo, en grupos de AA,
sí, en comunidades así como de trabajo, pues más como entre las mismas personas que han tenido la problemática, ¿no? Pero qué importante es que tengamos ahora el espacio para empezar a hablarlo también desde este punto de vista más profesional, más, pues sí, basado en cuestiones más científicas y demás, ¿no? Pero bueno, al tema que nos atañe el día de hoy, creo que con usted tendríamos para hablar de muchísimas cosas muy interesantes al respecto. Pero como decía Jorge, el día de hoy estamos como conmemorando el Día Nacional para contra el uso nocivo del alcohol. Y bueno, para comenzar la conversación me gustaría preguntarle, porque creo que es bien interesante. Digo, existen muchísimos tipos de drogas, pero particularmente, por ejemplo, aquí en México, el alcohol es una de las más comunes. Principalmente quizás tiene que ver el que sea legal, pero no sé, quisiera que nos comentara usted también desde su perspectiva, ¿qué es lo que hace que el alcohol sea una de las sustancias más comunes a la que nos podemos volver adictos como seres humanos? Uy, bueno, pues es una gran pregunta, ¿no? Porque, pues, el alcohol como tal, como sustancia psicoactiva, eh, no siempre fue legal, por ejemplo. No siempre fue mal vista tampoco. O sea, ha sido una sustancia que nos ha acompañado a la humanidad desde hace, híjole, pues cientos de años, ¿no? Cientos de años. Vemos por ahí que, por ejemplo, el primer accidente que está registrado por alguna persona intoxicada por algún fermentado, que bueno, en esa época el alcohol se dieron cuenta porque pues de pronto dejaron cosas ahí fermentadas, a alguien se le ocurrió tomarlo y pues se dio cuenta que se intoxicaba y el efecto le llamó la atención y un poquito así se cree que empezó pues, la fermentación de algunas frutas, ¿no? De algunas este, semillas, etcétera, que pues dan como resultado el alcohol. Y fue en Egipto el primer reporte de un percance por un trabajador que se le cayó una maquinaria con la que estaban construyendo las pirámides, imagínense. Wow. Este, pues entonces estamos hablando de, pues, híjole, muchísimo tiempo atrás, ¿no? O sea, realmente el alcohol nos ha acompañado como especie, y no solo el alcohol, sino el hecho de buscar algo que de alguna forma experimente o podemos llegar a experimentar sensaciones. O sea, el ser humano y todos los animales eh, tienden mucho a buscar nuevas experiencias, ¿no? Nuevas sensaciones. Incluso eh, cabe mencionar que algunas especies pues también han descubierto maneras de intoxicarse, ¿no? O sea, hay por ejemplo, eh, algunas raíces que consumen eh, algunos elefantes que son para intoxicarse y que incluso se los dan a sus hijos, ¿no? O sea, parece que esta sensación o esta curiosidad por experimentar siempre ha estado acompañando a todas las especies y pues el ser humano también, ¿no? Entonces el alcohol ha sido y creo seguirá siendo pues un gran, pues tanto puede llegar a ser un problema, aunque también es importante hablar del consumo responsable, o sea, sí se puede tener un consumo responsable de alcohol. Sin embargo, pues es finalmente, y aquí en México, hablando de México, pues una de las sustancias que más problemas trae, no solamente de adicción, porque no, siempre pensamos esto y me parece importante señalarlo. A veces pensamos que el alcohol es un problema solo para los alcohólicos y realmente no. Hay muchas personas que mueren intoxicadas por alcohol, por algún percance en tránsito o en alguna maquinaria que estén usando y no necesariamente eran alcohólicos. O sea, el alcohol pues obviamente va a disminuir, como es un depresor del sistema nervioso central, pues va a hacer que obviamente tengamos pues problemas al manejar o manejar algún tipo de herramental, ¿no? Entonces, sí, creo que es una sustancia que ha sido y pues seguirá siendo una problemática que hemos tenido, ¿no? Hablando un poquito Claro. de la parte histórica, pues también cuando se prohibió, pues también había muchos problemas, ¿no? O sea, no creo eh, no creo que el prohibir una sustancia a ese grado, como ya lo vivimos antes, pudiera llegar a ayudar. Más bien necesitamos políticas que ayuden a estar un poquito más flexibilizados en cuanto a eso, ¿no? Que de hecho creo que es la tendencia que hemos
que ya empieza un poquito a surgir en la política pública. Claro, bastante interesante esto que menciona, profesor, al respecto de esta condición biológica que quizá presentamos las personas, y pues que se remite este acercamiento con el consumo de sustancias para experimentar nuevas sensaciones o nuevas situaciones. Y en ese sentido, claro, me parece también bastante interesante el señalar estas cuestiones al respecto de la modificación y de esta transformación de ver el consumo de alcohol y que quizá quitarle esa carga moralizante en torno a las personas que consumen alcohol y más bien asumirlo como un problema de salud. Y en ese sentido sí, creo que también esta criminalización en torno a las personas que consumen alcohol, creo que también se ha ido reduciendo, porque si bien es cierto, este concepto que mencionaba del consumo responsable es bastante importante. Y en ese sentido me gustaría preguntar, profesor, ¿cuál es la línea o en qué punto se desdibuja esta cuestión de consumir responsablemente o consumir de forma nociva? ¿Cuál es el punto ahí que desdibuja las líneas de uno u otro lado? Claro, sí, súper importante esa pregunta, porque podemos verlo desde dos líneas, ¿no? Una un poquito más eh, en la neurociencia, en lo que ocurre en el organismo, específicamente en el cerebro, al consumo de una sustancia como es el alcohol. Y por otro lado, también con las consecuencias sociales o familiares, orgánicas, emocionales, que conlleva el consumo, ¿no? Es decir, eh, una de las cosas que vamos a observar en el consumo del alcohol es que cuando la persona sigue o continúa su consumo, a pesar de las consecuencias, empezamos ya a ver justo que ya no está teniendo un consumo responsable. El consumo responsable para la Organización Mundial de la Salud, en el caso de los hombres, es no exceder las 4 copas por ocasión y en el caso de mujeres, no exceder las 3 copas por ocasión. Y entendiendo una copa como una copa estándar. Una copa estándar debe de tener cierto grado de alcohol, pero no hay que confundirnos con el porcentaje de alcohol, ¿vale? O sea, para verlo de una manera más sencilla, una copa estándar va a ser, por ejemplo, un caballito de tequila, una cerveza de 350 mililitros, una copa de vino, etcétera, ¿no? Cada sustancia va a tener su respectiva copa estándar, ¿no? Entonces, si yo consumo, siendo hombre, no más de 4 copas, en un periodo donde pueda alargar lo más que pueda el tiempo entre copa y copa, y además que pues consuma agua, etcétera, entonces estoy teniendo un consumo más responsable. Hay que recordar que el hígado tiene la capacidad de metabolizar una copa estándar cada hora. Por lo tanto, lo mejor, lo más recomendable es que tomemos una copa por hora, ¿no? Y si esto no es posible, pues alargar lo más que se pueda. Además de llevar una vida saludable, en donde el alcohol no sea el principal objetivo de una fiesta, ¿no? O sea, cuando vamos a una fiesta y lo primero que pensamos es, quiero alcohol, no importa quién esté, o sea, lo que me importa es que quiero tomar, pues ahí ya estamos poniéndole un poquito, una ponderación muy importante en nuestra vida al alcohol. Y ahí se empiezan a ver los problemas. Ahora, no es sencillo que un cerebro se vuelva alcohólico. Tienen que pasar muchas cosas. Imaginemos, vamos a verlo de una forma más sencilla. Imaginemos que vamos a un concierto donde el decibel está pero al tope, ¿no? O sea, está el ruidazo pero cañón. Entonces, cuando llegamos a este concierto, lo primero que hacemos es casi taparnos los oídos, ¿no? Como de, uy, y entonces nuestros oídos se adaptan al ruido, a la cantidad de ruido que hay. Y después de un tiempo incluso ya podemos llegar a platicar y estar súper bien, a pesar de que el decibel sigue a ese nivel. Entonces, en el alcohol pasa algo parecido. Cuando lo ingerimos, pues hay una serie de situaciones orgánicas que ocurren en nuestro cerebro, lo cual genera una liberación de dopamina. Y esta dopamina al principio es para el cerebro como, wow, ¿qué es eso? ¿No? O sea, es como, eh, sí genera placer, pero también el cerebro se asusta, ¿no? Dice, esto no puede estar, o sea, no puedo tener tanta liberación de dopamina. Y lo que empieza a hacer es adaptarse neurológicamente a que pueda tolerar
este tipo de, pues de subidas, ¿no? De la dopamina, y a esto le llamamos tolerancia, ¿no? Después de un tiempo, la persona puede llegar a consumir más copas por ocasión y no sentirse borracho, ¿no? Porque hay una adaptación del cerebro, de nuestro sistema nervioso para el consumo de alcohol. Y ahí ya empezamos a ver que hay un problema. O sea, si yo empiezo a ver personas que a lo mejor antes, hace un año, consumían 4 copas y ya estaban pues con un grado de toxicidad o bien se veían ya alcoholizados, y de repente ahora veo que se toman 10, 15 y parece que no pasó nada, pues esa persona tiene mayor riesgo a generar un alcoholismo, ¿no? Ya solo falta tener más consecuencias y este famoso no poder parar, ¿no? O sea, la persona alcohólica regularmente manifiesta esta incapacidad por controlarse, ¿no? Te dice, empiezo con una y ya no me paro, o sea, me sigo. Y esto nos puede empezar pues a decir que cuál es esa línea, ¿no? Divisora, cuál es ese límite que nos puede permitir saber cuándo nosotros ya estamos pasando al otro lado. Claro, sí, sí, bastante interesante también esto que comenta, porque vemos que no es únicamente una cuestión de voluntad, sino que más bien hay toda una serie de procesos a nivel biológico que se ven afectados con el consumo de alcohol. Y quizá en esta, no sé, en esta dinámica tradicional mexicana, pues se asume que, no sé, está esta como visión estigmatizante de que la persona que consume alcohol de forma desmedida lo hace únicamente porque quiere, y que también quienes consumen de esta forma desmedida, no sé, también se cree que lo pueden dejar cuando ellos quieren. Ujú. Y en ese sentido, no sé si se pudiese profundizar en ese sentido al respecto de esta sensación de no parar, de seguir consumiendo alcohol y no poder detenerse, porque pues vemos que es una cuestión biológica y no únicamente de la decisión consciente de dejar de consumir alcohol. Ujú, claro, claro. Y mira, en ese sentido creo que nos puede ayudar mucho un poco esta parte de la historia de los alcohólicos anónimos, ¿no? Que hace un momento lo mencionaban. Yo me considero triple A, ¿no? Amigo de Alcohólicos Anónimos. Porque realmente, o sea, Alcohólicos Anónimos fue la primera organización que empezó a ver este problema desde un sentido un poco más humano, un poquito más incluso profesional, fíjense, o sea, en un inicio esto se veía más desde un plano moralista, donde justo era de fuerza de voluntad, donde si la persona quisiera dejaría de beber. Y los Alcohólicos Anónimos, bueno, en particular dos que fundaron esta asociación, pues empezaron a dar cuenta que no podían, ¿no? Y esto le pasaba a todos los alcohólicos, ¿no? O sea, tenían estas mismas características, como decían ellos, son calcas al carbón, ¿no? O sea, como que se daban cuenta que pasaban por lo mismo, pensaban cosas similares, incluso ya habían intentado o pensado en el suicidio, algunos de ellos, porque ya se sabe que el alcoholismo es crónico. Y llega un momento en el que sí empiezan a haber problemas de este índole, ¿no? Donde se pierde un poco el sentido y puede haber incluso suicidios, ¿no? Entonces, eh, ellos se empezaron a dar cuenta de esto, empezaron a hacer grupos de ayuda y a agarrarse, echar mano pues de donde pudieran, ¿no? Incluso estuvo por ahí también hablando un poquito de la parte psicológica. Carl Gustav Jung estuvo también con ellos ayudándoles a redactar algunos de los pasos que ellos utilizan para la rehabilitación. Entonces, ha sido una organización que pues ha salvado muchas vidas, ¿no? Y que empezó en una época donde esta enfermedad era vista desde un plano moralista y los médicos realmente no les interesaba, ¿no? O quizás sí, pero no había muchas personas que quisieran abordar el tema. Entonces, eh, creo que sí es bien importante saber que el alcohólico es un enfermo, es una persona, hay que verlo desde un plano de salud. Es una persona, así como un diabético, tiene un problema de salud y en algunas ocasiones regresa a consumir azúcar porque siente deseos por consumirlo o no lleva hábitos saludables de salud y está en una recaída, pues es exactamente igual, ¿no? O sea, el alcohólico puede presentar también recaídas, puede presentar también algunos problemas de salud,
también familiares, ¿no? Entonces, es importante saber que este es un problema de salud que es necesario la parte integral, ¿no? La parte interdisciplinaria, donde hay que agregar un equipo de trabajo para poder trabajar con la familia, trabajar con, obviamente, con la persona alcohólica, trabajar en la reinserción. Ya cuando el grado de alcoholismo es muy alto, en ocasiones se sugiere también un internamiento, ¿no? Entonces, pues es todo un problema de salud. Claro, claro, y es un problema bastante grave, ¿no? En muchos aspectos, como decía, a mí me llama mucho la atención el ponerlo en estos términos de que el alcohol no solo afecta al que lo consume, sino cuántas personas han fallecido por otras causas relacionadas a alguien que iba manejando alcoholizado y demás, ¿no? Y con esto que comenta, me parece muy importante el pensarlo desde ahí, ¿no? Usted mencionaba desde un inicio también que, pues sí, existe toda esta parte de Alcohólicos Anónimos y todo el aspecto del tratamiento, de la rehabilitación, pero también qué pasa, que lo mencionaba en el aspecto de la prevención, ¿no? Que es fundamental también. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, yo me quedaba con la duda de lo que mencionaba en un primer momento, ¿no? No es tan fácil como desarrollar el alcoholismo o desarrollar la enfermedad, como usted mencionaba. Es todo un proceso que va con el tiempo, pero ¿en qué momento se cruza esa línea? O sea, ¿qué es lo que pasa para que nosotros, digamos, ya hay una enfermedad, ya hay un alcoholismo? ¿Qué signos previos nos pueden estar ahí como dando indicaciones de que vamos hacia esa ruta? Claro, claro, y bien importante esta parte de la prevención. Eh, Muchas políticas públicas que se basan en la prevención con sentido y un poquito con algo más de investigación, se dan cuenta que a lo que tenemos que, o el objetivo principal que debemos llegar es a que cada vez la edad de inicio de consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia sea cada vez a edades mayores. Es decir, va a ser muy diferente que una persona que empieza a consumir alcohol a los 13, ¿no? Va a tener obviamente problemas de salud asociados peores a si hubiera empezado a consumirlo a los 21, 25, ¿no? O sea, realmente sabemos que eso, la evidencia nos ha dicho que el cerebro tiene un grado de madurez o alcanza su mayor grado de madurez ya hasta los 25, entre los 21 y 25. Entonces, si yo consumo una sustancia antes de este periodo, pues puedo llegar a tener mayores problemas, mayores consecuencias. Entonces, sí es importante la prevención porque hay que evitar que se llegue a esos grados, ¿no? Y si bien no podemos evitar que las personas consuman, pues sí que por lo menos podamos reducir los riesgos a la salud que conlleva el consumo, ¿no? Entonces, dar información, fortalecer los factores protectores, ¿no? Cómo llevar un proyecto de vida, no dejar la escuela, tener un grupo de apoyo, un grupo de amigos, ¿no? Tener una familia cercana donde se puedan expresar emociones. Esos son factores de protección que nos pueden ayudar a hacer prevención desde la parte familiar y nosotros también. Entonces, en el otro sentido, eh, el cerebro, o bueno, en este caso, el consumo de sustancias empieza a generar una serie de adaptaciones. Imagínense, volviendo un poquito al ejemplo del concierto, que todos los días voy a ese concierto. Entonces va a llegar un momento en el que pues mi cerebro ya no va, o sea, se va a adaptar demasiado a esto, ¿no? E incluso puede llegar a neuroadaptarse, es decir, ya quedarse en ese aspecto. Eh, Cuando una persona consume alcohol durante mucho tiempo, empieza a generar neuroadaptación. Cuando ya hay una neuroadaptación, es decir, eh, el circuito de recompensas del cerebro empieza a modificarse, a moldearse de tal forma que el alcohol es sumamente importante para la persona. Entonces, va a tener esta sensación de consumo, de querer consumir a mayor tiempo, casi todo el día, ante situaciones de estrés, ante situaciones adversas, siempre va a estar asociado el consumo, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que ya hay una consecuencia biológica o en este caso neurológica del consumo y esto conlleva a que la persona emocionalmente se sienta mal. Muchos alcohólicos, por ejemplo, tienen problemas de ansiedad muy fuertes o depresión
que también está muy asociado al consumo de sustancias, pero en este caso, pues el alcohol está muy asociado también. Entonces, son, si se dan cuenta, muchísimos factores que están asociados para que una persona pueda llegar a cruzar esa línea, pero los que más están asociados van a ser los factores biológicos, ¿sí? Los factores genéticos. Es decir, si yo tengo un familiar directo con adicción o con alcoholismo, pues yo voy a tener mayor probabilidad de generar alcoholismo. El grupo de pares, o sea, el lugar en donde yo estoy, si hay mayor consumo, pues es más fácil que también yo tenga. Si mi familia es una familia muy distante, donde no se pueden expresar emociones o es muy hostil, pues también ahí puede haber problemas de este tipo. Y también pues el tipo de sustancia, ¿verdad? O sea, no va a ser igual una persona que consume alcohol a una persona que consume otro tipo de drogas. Entonces, todos esos factores están asociados para que se pierda esa línea, ¿no? Entre la salud y las consecuencias del alcohol. Hay 4 preguntitas que a mí me gustaría que las presentárselas, porque estas 4 preguntas nos pueden decir, ok, creo que puedo llegar a tener un problema o creo que no tengo un problema. Entonces, ¿qué les parece si se las comparto? Claro que sí, se lo agradeceríamos infinitamente porque creo que nos daría mucha luz para identificar como esa línea que se puede cruzar en lo que respecta al consumo de alcohol. Claro, claro. Y pensemos de esta forma, imagínense una persona que está consumiendo alcohol y a pesar de que tiene muchas consecuencias, continúa su consumo, pues ahí ya estamos diciendo, seguramente hay un problema, ¿no? Entonces, Ujú. en este sentido, hay 4 preguntitas que hay que hacernos que nos pueden decir, ¿hay o no un problema, ¿verdad? La pregunta número 1 sería, ¿te ha molestado alguna vez que la gente te critique por tu forma de beber? Ahí tú puedes contestar sí o no. La segunda pregunta sería, ¿has tenido la impresión de que deberías beber menos? O sea, ¿te ha llegado la idea de que deberías pararle, bajarle? 3. ¿Te has sentido alguna vez mal o culpable por tu forma de beber? Es bien importante, ¿no? ¿Te has sentido culpable o te has sentido mal por tu forma de beber? Y la cuarta, ¿alguna vez lo primero que has planeado al día siguiente de haber consumido alcohol es volver a tomar para quitarte la resaca, para quitarte los nervios que te ocurren o esta temblorina, si es que hubiera, ¿no? Al día siguiente por haber bebido? O sea, podemos decirlo, lo primero que piensas al despertarte es curártela, ¿no? Visto de esa forma, ¿no? Entonces, si contestaste alguna de estas como sí, ahí ya estamos hablando de que podría haber un uso perjudicial del alcohol. Ajá. Las personas que no tienen problemas con el alcohol no contestan a ninguna de estas. ¿Por qué? Si consumes responsablemente alcohol, no tienes ni por qué sentir resaca al día siguiente. No has dicho o hecho cosas que te sientas culpable por haber bebido. No has pensado en que debes beber menos porque realmente no has tenido ese problema. Y tampoco te han criticado por tu forma de beber. Entonces, en ese sentido, estas 4 preguntitas nos pueden ayudar a identificar cuándo hay un problema y cuándo no. Muy interesante, a mí me parece bastante puntuales, bastante directas y que creo que vale la pena que quien nos escuche, si llega a sentir que se identifica con alguna de ellas o que su respuesta es afirmativa, pues que existen muchos medios en los que se puede hacer como prevención, tratamiento, ¿no? Y ahí me llama la atención, por ejemplo, en caso de que una persona responda que sí, no sé, a una de estas preguntas, que todavía diríamos que quizás no hay un problema tan grave, ¿qué pasos se deberían de tomar? ¿Qué se debería de considerar para evitar que lleguemos a puntos más críticos? Claro, pues bien importante, ¿no? Si te has identificado con alguna de estas, aunque sea una, pues sí es importante que tomes conciencia, que busques ayuda si es que las requieres. Hay muchos, por ejemplo, hay líneas telefónicas que te ayudan a orientarte un poquito cómo hacerle en caso de que este problema esté en las primeras etapas, ¿no?
Si tú ya identificaste algún factor de riesgo y además sabes que, pues yo siempre he creído que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces no podemos, eh, pues no podemos simplemente tapar el sol con un dedo. Si ya sabes o ya te diste cuenta que hay un problema y que pudiera llegar a haber otros, entonces pues buscar ayuda lo más rápido posible. Eso te va, créanme que he visto casos, fíjense, la estadística nos dice que una persona con problemas de alcoholismo tarda de 8 a 10 años en pedir ayuda. Entonces imagínense en esos 8 o 10 años cómo está el cerebro, ¿no? O sea, ya realmente cuando llegan a tratamiento, pues ya es bien difícil porque ya tienen un alcoholismo crónico, ya hay una adicción instaurada. Ojalá que nos llegaran a tratamiento chavos y chavas que apenas van iniciando el problema, en donde sí se pueden bajar de ese barco de la adicción, incluso pueden llegar a tener consumo responsable de alcohol, favoreciendo su proyecto de vida, otro tipo de situaciones, y bajándose de ese tren. Yo he tenido la fortuna de ver muchos casos de éxito de chavos y chavas que de alguna forma paran, frenan este problema, favoreciendo sus factores de protección e incluso pueden llegar a tener consumo responsable de alcohol y estar pues cambiar su estilo de vida, ¿no? Entonces sí se puede. Em, ya cuando identificamos dos o más de estas preguntas que les hicimos, eh, entonces ya podríamos empezar a pensar en que quizá haya una dependencia, ¿no? Porque ese es el término más, digamos, científico de las adicciones, es la dependencia. De hecho, es un trastorno mental, ¿no? Es trastorno mental o trastorno por uso de sustancias, ¿no? En este caso, el alcohol. Entonces, si por lo menos contestaste dos, tres, si contestaste cuatro, seguramente ya ahí está instaurado el alcoholismo y hay que buscar ayuda lo antes posible, ¿no? Yo diría que dos sería el límite, tres, cuatro, ya estamos hablando de una dependencia. Sí, bastante interesante lo que mencionaba. Y en ese sentido, bueno, creo que también ya nos ha hablado un poquito al respecto de factores de protección, y de la importancia de fortalecer o de que se creen políticas públicas para, digamos, contribuir a reducir el consumo de sustancias, particularmente de alcohol. En ese sentido, y no sé si de manera, quizá, no sé, un poquito muy somera, nos pudiese comentar a los profesionales de la salud que nos escuchan, ¿qué se puede hacer desde nuestras trincheras como profesionales de la salud, entendiendo que este es un problema de salud, para contribuir en los procesos de prevención para dejar de consumir alcohol o para consumirlo en menor medida? Claro, sí, súper importante. Bueno, todos los que nos dedicamos a la salud en general pues bueno, también la salud mental, es súper importante poderlo detectar a tiempo. En nuestras entrevistas, desde la primera entrevista podemos identificar un patrón ahí de consumo que no es adaptativo, que está desadaptando a la persona o teniendo problemas. Y a veces lo dejamos de lado, ¿no? Ahorita estamos hablando del alcohol, pero realmente cuántas veces, bueno, yo me he encontrado con algunos colegas que no indagan desde la primera entrevista si hay consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Desde tabaco hasta alcohol y algunas otras drogas, como que a veces nos da miedo preguntarlo y no saber qué hacer, ¿no? En algún momento. Pero yo invito mucho a esto, ¿no? A la reflexión de imagínense que algún familiar de ustedes en algún momento alguien detectara que tiene este problema. Y pongámosle otro nombre, imagínense cáncer, ¿no? Imagínense que su familiar llega a la consulta médica de rutina y pues resulta que vieron algo ahí raro y resulta que es cáncer, pero como lo detectaron a tiempo, pues fue muy fácil su tratamiento. Pensémoslo exactamente igual. Las adicciones son como el cáncer, ¿no? Hay que detectarlo a tiempo para que el tratamiento sea muchísimo más efectivo y donde se dañe a la menor cantidad de personas posibles, porque estos problemas de adicciones dañan mucho a la familia, dañan mucho a las parejas, a los hijos,
a la sociedad en general, a los trabajos, a los empleos. O sea, realmente es un cáncer, ¿no? Es una patología muy, muy fuerte. Entonces, ese sería uno pues, pues de las peticiones más que nada que haríamos, ¿no? Al sector salud, sobre todo de primera atención, enfermeras, médicos, incluso tutores, ¿no? Por ahí tuve la dicha de participar en un protocolo para la universidad para poder detectar a tiempo este problema. Y la verdad es que son factores muy puntuales, ¿no? Que podemos observar, que nos pueden estar indicando que hay un problema y entonces podemos canalizar adecuadamente y oportunamente. Qué importante y qué bueno que nos menciona todo esto. Sobre todo me quedo mucho con esto que menciona de la analogía sobre las adicciones como un cáncer también y que por ende la importancia está en detectarlo en el momento más adecuado. Y bueno, para ir cambiando un poquito de tema, también creo que este podcast tiene mucho que ver con el tratar temas de nuestra vida cotidiana en relación a la salud mental. Y entonces creo que es interesante que abordemos y que insertemos la salud mental dentro del proceso del alcoholismo, porque, bueno, a reserva de sus comentarios, yo he podido notar y ver que, pues a final de cuentas, va involucrada en todo el proceso, ¿no? Desde las claras afectaciones que puede tener cuando ya se desarrolla el alcoholismo, como mencionaba, los efectos que tiene no solo en la persona, sino en todo su contexto social y que afecta la salud mental de quienes lo rodean, pero también inclusive el pensar el alcohol también como una ganancia para la persona, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esta idea de el alcohol como una anestesia. No sé, las personas que sienten un profundo dolor emocional y que utilizan el alcohol como un medio de evasión o este tipo de cosas, o inclusive que en un primer momento el alcohol se utiliza como una manera de evadir algo que ya se trae como a nivel de salud mental. Y entonces, bueno, mi pregunta primero es si tiene que ver esto que estoy mencionando, si más o menos usted ha observado que existe esta como interacción entre la parte de la salud mental y el alcohol. Y en segundo término, pues, ¿cómo podemos ahí entonces generar o establecer el tratamiento? No sé, por ejemplo, si detectamos que la persona tiene un consumo que se viene dado por una cuestión de salud mental, ¿sería cuestión de tratar el consumo o sería cuestión de tratar aquello que está de trasfondo? Claro, sí, qué interesante pregunta, porque sí, de hecho hay una teoría que se le llama la teoría de la automedicación, donde pues sí, se observa bastante, ¿no? En muchos usuarios de alcohol, que de alguna forma hay algo que quizá pueda hablarles un poquito más en cuanto a mi experiencia. He visto mucho que hay un vacío emocional de alguna forma. Es como si las personas que ya atraviesan por alcoholismo de pronto platican mucho acerca de no sentirse parte ni de su familia, a veces de sentir mucha depresión, mucha soledad, de no sentirse en conexión con nada, como falta de sentido, ¿no? Entonces, obviamente todas estas sensaciones que seguramente llegaron desde hace mucho a la vida de esta persona, pues se dieron cuenta que el alcohol, pues de alguna forma se convirtió en un gran amigo, en un gran aliado, que ni siquiera tenía que platicarle nada de lo que le estaba ocurriendo, pero le ayudó a sentirse menos mal, ¿no? Entonces, cuando una persona quiere dejar el alcohol, se enfrenta como a una especie de duelo, porque el alcohol fue el mejor amigo que nunca tuvo, ¿no? O sea, un amigo que no tuvo, digamos, pongámoslo en otro término, ¿no? Es como un terapeuta que llegó en el momento para sanar o aparentemente sanar aquello que estaba ahí y que seguramente ni siquiera lo tenía consciente, a lo mejor, ¿no? Entonces, sí es muy complicado esta situación porque eso hace que el consumo se haga cada vez mayor, más frecuente, y entonces viene toda esta situación de la que hablamos, ¿no? De la neuroadaptación y todo esto. Entonces, sí hay una cuestión emocional que está asociadísima al consumo de sustancias en general, pero también al alcohol. Eh, Sobre todo, está más asociado a la ansiedad. Muchas personas con alcoholismo comentan
que incrementaron el consumo porque se sentían como más conectados con sus amigos, que podían hablar más de lo que sentían o de lo que querían expresar, eh, que se les quitaba esta fobia social, un poco nerviosismo, ¿no? Entonces, pues ahí empezó, ¿no? Ahí empieza. Y efectivamente hay un origen, ¿no? Hay un origen. Y la pregunta del tratamiento, pues justo eh, tocas un tema central para el tratamiento, que es que el tratamiento de adicciones debe ser individualizado, ¿no? Lo que para una persona ocurrió no es lo mismo que para la otra. A pesar de que las consecuencias parezcan las mismas, el origen de la adicción fue distinta, ¿no? O sea, quizá alguno llegó por una situación más de soledad, de esta situación, otros a lo mejor más por la fiesta, otros más porque su personalidad es muy, no sé, histriónica o muy depresiva. Entonces, hay que observar bien a la persona para saber de dónde viene y entonces podemos saber, ok, sí hay que quitar el síntoma, que es obviamente el consumo, pero no se puede quedar ahí. O sea, de nada va a servir que agarremos al alcohólico, lo llevemos a un centro de rehabilitación y simplemente lo dejemos ahí encerrado 3 meses. O sea, eso no es un buen tratamiento, ¿no? O sea, el tratamiento debe ser individualizado, hay que conocer bien el origen de la adicción de la persona. eh, y, eh, y bueno, no solamente significa el dejar el consumo. Cuando una persona únicamente deja el consumo, no se rehabilita. O sea, la rehabilitación de adicciones tiene que ver con un cambio de vida, muy, si me dejan ponerlo en palabras, pues muy profundo, ¿no? Me gusta mucho la analogía que hacía un profesor que decía, eh, entrar al tratamiento es como comprar el boleto del circo, pero entrar a la rehabilitación es meterte a la función, ¿no? O sea, el dejar de beber solamente es comprar el boleto, pero el cambio interno, entrar a rehabilitación, es ahora sí entrarle pues, pues a todo esto que está interno, ¿no? A toda esa soledad, a todo lo que te llevó a perder el control de tu vida, ¿no? Entonces, cuando la persona logra verlo, entonces empieza un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio, mm, digamos, no solamente se llama sobriedad, ¿no? Ese proceso de cambio eh, tiene mucho que ver con el cambio de creencias, de comportamientos, el manejo emocional, el tener un proyecto de vida, el conectarte más con las cosas que te apasionan y que a lo mejor ya no sientes la misma motivación que antes, ¿no? Con el encontrar nuevamente un trabajo, con el volver a tener una relación saludable con tu familia. O sea, el tratamiento tiene que ver con todas esas partes, ¿no? Wow, súper interesante. Y creo que esto que menciona al respecto de estas situaciones que podemos reencontrarnos al afrontar el proceso de tratamiento, quizás se relacionan con circunstancias que estamos viviendo actualmente derivado de la contingencia sanitaria. Esta cuestión de sentir que hemos perdido el control de nuestra vida, de no encontrarnos con nosotros mismos, mismas. Y en ese sentido, leía hace un momento que por lo menos hasta septiembre, de acuerdo a los reportes de CONADIC, ha aumentado un 35% el consumo de alcohol en las personas en México. Y no sé, a mí me parecía ciertamente complicado porque pues uno diría, no, o sea, el consumo del alcohol está asociado a estas actividades sociales, la fiesta, salir y cuestiones así. Y pues no sé, ahora vemos que no necesariamente es así y que el resultado de estar encerraditos en nuestras casas ha aumentado también el consumo del alcohol. En ese sentido, creo que sea particularmente un tema de salud mental, esto que mencionaba de acuerdo a la pregunta de David, de pues el alcoholismo solo es síntoma de quizá algunos otros padecimientos subyacentes, o no sé en ese sentido qué nos podría decir al respecto. Claro, 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 muy interesante porque es como la pandemia no solo nos trajo problemas de salud, sino también
una pandemia del encierro, ¿no? Una pandemia del aislamiento, y que está muy asociado justo a la incertidumbre. La incertidumbre es de las emociones que más dolor emocional conlleva, ¿no? Y que la incertidumbre como tal, pues genera mucha ansiedad, ¿no? Genera estrés, genera ansiedad. Y pues el alcohol podría ser, ¿no? De alguna forma, o funcionar como ese antidepresivo o ese ansiolítico social, ¿no? Que muchas veces, y no es que lo sea, porque realmente es un engaño, ¿no? O sea, sí es un depresor del sistema nervioso y sí genera cierta similitud con un ansiolítico, pero pues obviamente tiene mayores riesgos a la salud que un ansiolítico, ¿no? O sea, aquí realmente creo que se despiertan muchos tabús y muchas cosas que han habido en la sociedad respecto a la salud mental, ¿no? Y hablando también del tema psiquiátrico, o sea, eh, la psiquiatría también es una parte sumamente importante. Hay personas que están sufriendo ansiedad, que están sufriendo trastornos mentales y que necesitan tratamiento. No tiene nada de malo, ¿no? Si esto conlleva el uso de algún medicamento que está científicamente comprobado que ayuda, pues bueno, eso es mucho más sano que automedicarte con alcohol o con algún té, ¿no? O alguna otra cosa que sí te puede conllevar una adicción. Entonces, sí, esto es algo impresionante. También se vio mucho en la empresa de la cerveza, ¿no? Como eh, principalmente la cerveza, pues se acabó, ¿no? O sea, fue como dijeron que le iban a cerrar o ley seca y entonces todo el mundo empezó a comprar y bueno, incluso veíamos cervezas costando muchísimo, el triple, cuádruple y la gente los compraba. Entonces realmente estamos hablando de que, como les decía en un inicio, pues el alcohol ha sido una sustancia que ha acompañado al ser humano centenares de años, ¿no? Entonces es importante sí poderlo visualizar desde otra perspectiva. El problema no es tanto las políticas contra la droga o contra la sustancia. Más bien habría que pensar en cómo conectar a la gente a sus proyectos de vida, al manejo de sus emociones, a la prevención. Tendríamos que conectarlos un poquito más a eso, porque las políticas que están solo enfrascadas en ver a este problema como una pandemia, justamente, pues no han resultado. No han resultado, digo, ayudan de cierta forma a contrarrestar un poco el grado de consumo, pero no le pegan a la raíz del problema. O sea, la raíz tiene que ver con la conexión, tiene que ver con los factores de protección, con que podamos manejar nuestras emociones, con que podamos aceptar cuando nuestra vida tiene un sinsentido y poder buscar ayuda. Eso sí, esas sí son políticas que podrían ayudar a que pues las personas busquen ayuda, puedan tener acceso a la salud mental y entonces pues el consumo ya no va a ser tanto un estigma, ¿no? Algo que conlleve tantos problemas. Muy interesante todo esto que comenta. Y creo que da en muchos puntos que justamente aquí en Inoportunos como que tratamos mucho de divulgar y de llevar a las personas, ¿no? Y sobre todo a mí me parece muy importante esto que menciona con respecto a darle al sentido, ¿no? Al final de cuentas, como mencionábamos, quizá puede que el alcohol tenga que ver más como con una parte sintomática y no tanto como el origen y que es sumamente importante el poder voltear a empezar a conectar con las personas y empezar a verlo desde otro lugar muy diferente. Una analogía que por lo menos a mí me gusta mucho es como pensar al alcohol desde este punto como desde la anestesia, ¿no? Que tiene que ver con el dolor emocional y que el alcohol quizás nos sirve para anestesiar, pero lo que pasa es que también nos anestesia de nuestra propia vida, ¿no? Entonces dejamos de sentir aquello que no queríamos, pero también dejamos de sentir alegría, dejamos de sentir cosas positivas y dejamos de conectarnos con nuestro proyecto de vida, como decía usted, ¿no? Entonces, bueno, personalmente es como que una visión que creo que es muy importante empezar como a llevar hacia las personas esta idea de que el alcohol no es como decía usted, como el mejor amigo que nos puede acompañar y que no es una herramienta muy útil para socializar y para demás, sino que
conlleva sus riesgos y que también pues es importante que lo veamos como esa amenaza que nos puede no solo anestesiar de lo que no nos gusta, sino que nos puede alejar de lo que sí. Y en la medida en la que podamos quizás acercarnos a lo que sí que nos es importante en la vida, que tanto entonces podamos empezar a generar ese distanciamiento y ese cambio en la relación con lo que es el alcohol. Y pues bueno, nada más para ya ir cerrando el episodio de hoy, me gustaría preguntarle en ese sentido para ver si entablamos una visión esperanzadora o una visión pesimista. ¿Qué pasa con esta idea de la rehabilitación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escuchaba mucho en Alcohólicos Anónimos o en este tipo de espacios en el que se habla que una vez que se es alcohólico, siempre se es alcohólico, solo se está en abstinencia en el momento, ¿no? Entonces, ¿realmente podemos hablar de que se cura el alcoholismo? ¿Podemos hablar de que se supera? ¿O cuál sería como la visión al respecto? Claro. Pues sí, y bueno, tocando un poquito también lo que acabas de comentar, que me parece muy importante, eh, todo conlleva consecuencias, ¿no? O sea, el hecho de tener una vida donde el alcohol es parte de ella, seguramente en algún momento las cosas que antes te gustaban van a dejar de tener tanto placer o tanta pasión, ¿no? Entonces, es una de las facturas que cobra el alcoholismo, por ejemplo. Y en este sentido, la rehabilitación la podemos ver desde dos enfoques, porque aquí es como muy, eh, como hay que tomarlo con pincitas, ¿no? Como dicen por ahí, porque eh, la pregunta de la cura vista como vas a regresar a ser la persona de antes y tu cerebro va a ser exactamente el mismo de antes, no existe como tal. Sin embargo, la parte neurológica y la parte científica nos ha hecho ver que existe la plasticidad neuronal, ¿no? Que existe una manera en la cual el cerebro vuelve a adaptarse, pero al otro lado, ¿no? Si ya se adaptó a la droga, llega un momento en el que también puede adaptarse a no tenerla, ¿no? O sea, sí puede haber una neuroadaptación a la inversa, en donde puede la persona rehabilitarse y pues quizá esta falta de toma de decisiones, esta impulsividad, todo esto puede llegar a mejorar, aunque quizá no al 100%, sí hay estudios que demuestran que puede llegar a funcionar de nueva cuenta, de una forma adecuada. Y esa es la parte científica, ¿no? Esa es la parte que nos ha demostrado el NIDA y Nora Volkov como principal investigadora de este tipo de artículos. Sin embargo, desde una cuestión emocional, desde una cuestión también, pues, vamos a llamarle tradicional, ¿no? Es importante que la persona que tiene una adicción o que está en tratamiento se asuma como una persona en riesgo. Es como decir, ya tú tienes un cerebro adicto, tienes un cerebro que puede llegar a generar adicción en cualquier momento, ¿no? Entonces, si tú regresas a consumir, pues seguramente al poco tiempo vuelve otra vez toda esta situación adictiva, ¿no? Entonces, sí, hay personas que dejan de consumir varios años y tienen una vida, pues, parecería completamente normal, habitual, ¿no? Pero si dejan de lado su tratamiento, empiezan a desmotivarse y entonces pues el proceso que sigue regularmente es un proceso de recaída, ¿no? Y ojo, la recaída no tiene que ver con el regresar a consumir, ese es un mito. Muchas veces la recaída empieza cuando la persona empieza a regresar a aquellos patrones desadaptativos de antes, ¿no? A ese vacío emocional, a esta impulsividad, a esta por problemas en la tolerancia y la frustración, etcétera. O sea, cuando empieza un poquito ahí a trastabillar o a tener problemas en ese sentido, pues ya el consumo es muy próximo, ¿no? Ahí podemos detenerlo y podemos decir, bueno, creo que ya estás en un proceso de recaída, aunque todavía no consumas, ¿no? Entonces, que ese es otro tema, ¿no? Toda la prevención de recaídas. Entonces, como una especie de resumen, la cura no hay como una cura como tal. Sin embargo, al pasar el tiempo en rehabilitación, eh, la persona puede llegar a adaptarse nuevamente y tener
buena tolerancia a la frustración, mejores decisiones, deja de ser impulsivo, físicamente o en la parte de salud física empiezan otra vez a tener mejores resultados. La familia también se rehabilita. eh, o sea, realmente cuando nosotros conocemos a personas en rehabilitación, híjole, son personas increíbles. O sea, regularmente eh, a muchos se les da mucho, perdón, a muchos se les da la ayuda al prójimo. Entonces, por eso suele ser que encontremos muchos centros de rehabilitación donde hay más adictos en recuperación, porque muchos de ellos se sienten atraídos a la ayuda, ¿no? Entonces, eh, pues eso es como una parte también muy importante, ¿no? O sea, saber que más que una cura, hay una solución. Sí, me gusta más la palabra solución que cura. Claro. Y entonces, pues, a final de cuentas, quizás no podemos hablar de una cura, pero podemos hablar entonces sí, solución, pero también como un volver a tomar el control de las riendas de la propia vida, ¿no? Como mencionábamos Claro, también en un inicio. claro, claro. Súper importante, creo que también esto que menciona de saber que podemos cambiar en este sentido de que se pueden asumir una posición distinta en la vida, ya no como la persona consumidora de alcohol, sino más bien como alguien que puede contribuir a que otras personas que se encuentran en esa misma condición puedan salir. Y pues bueno, creo que también súper importante saber que una vez en esta condición hay que asumirnos como que estamos en riesgo. Bueno, creo que bastante interesante todo lo que menciona profesor. Agradecer mucho sus palabras, el que haya aceptado la invitación a este podcast inoportunos, donde justamente tratamos de divulgar, difundir conocimientos que le puedan servir a las personas, y creo que todo lo que se ha mencionado hoy puede contribuir mucho a ello. Y pues bueno, agradecer infinitamente, profe, y bueno, también David y yo al principio nos preguntábamos qué preguntas hacer, qué temas tocar, y creo que los temas son amplios, y pues bueno, esperemos que nos pueda acompañar en próximas ocasiones, porque pues tenemos también ahí la idea de poder hablar de, no sé, las adicciones por consumo, pero también el tema de adicciones por proceso, que creo que también hay bastante de qué hablar en ese sentido. Pero bueno, de momento agradecer infinitamente que nos haya acompañado. No, hombre, al contrario, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y felicitarlos por su programa, porque la verdad creo que nos hace mucha falta en la divulgación, nos hace mucha falta, y más ahorita, poder brindar el mensaje, ¿no? Poder eh, dar esta situación esperanzadora también de que hay soluciones, de que hay cosas que podemos hacer por la salud mental. Felicitarlos, me da mucho gusto saludarlos, Jorge y David. Entonces, pues claro que sí, cuenten con ello. Cuando quieran volver a charlar, pues por aquí ando. Muchísimas gracias por todas, por aceptar venir, por la disposición y por toda la información que nos compartió, que yo mismo siento que aprendí un montón de estar el día de hoy aquí, y espero que también a nuestra audiencia les haya gustado mucho, y pues nada más que eso, que agradecer, y pues no sé qué más, eso sería todo. Así es, sí, esto ha sido un episodio más de Inoportunos. Adelante, sí, profe. Ah, no, nada, no, perdón, perdón. Sí, sí. Bueno, este ha sido un episodio más de Inoportunos. Y pues síganos escuchando en Spotify, síganos en Facebook, y pues estén ahí pendientes de todas las publicaciones que lanzamos desde estas dos plataformas. ¿Algo más para cerrar, David? Sería todo entonces. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, profesor, y pues quedamos al pendiente de futuras colaboraciones. Claro que sí. Sale, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Bye.